Napoleón. Capítulo 1. Napoleón de Bonaparte. El 15 de agosto de 1762 nació en Ajaccio un niño que recibió de sus padres el nombre de Bonaparte y del cielo el de Napoleón. Los primeros tiempos de su juventud transcurrieron en medio de la febril agitación que sigue a las revoluciones. Córcega, que soñaba con la independencia desde hacía medio siglo, acababa de ser conquistada en parte y en parte vendida, y no había salido de la esclavitud de Génova sino para caer en manos de Francia. Paoli, vencido en Ponte Nuovo, iba a buscar con su hermano y sobrinos asilo en Inglaterra, donde Alfieri le dedicó su timoleón. El aire que el recién nacido respiró estaba caldeado por los odios civiles y la campana que tocó en su bautismo vibraba todavía de haber llamado a Somatén. Carlos de Bonaparte, su padre, y Leticia Ramolino, su madre, ambos de noble alcurnia y oriundos del lindo pueblo de San Miniato, que domina Florencia, empezaron por ser amigos de Paoli, pero acabaron por abandonar su partido, aceptando la influencia francesa. Así es que le fue fácil obtener de Marbeuf, que volvía como gobernador a la isla donde 10 años antes llegara como general, su protección para que el joven entrase en la escuela militar de Brienne. La solicitud recibió buena acogida y el subdirector del colegio, Bertón, pudo apuntar en sus libros de matrícula lo siguiente: hoy, 23 de abril de 1779, ha entrado en la Escuela Real Militar de Brienne, Napoleón de Bonaparte, a la edad de 9 años, 8 meses y 5 días. El nuevo alumno llegaba de Córcega, esto es, de un país que aún en nuestros días lucha contra la civilización con tal fuerza de inercia que ha conservado su carácter, ya que no la independencia. No hablaba sino el idioma de su isla maternal, tenía el color tostado del meridional y la aguda vista del montañés. Esto era más que suficiente para excitar la curiosidad de sus condiscípulos y aumentar lo huraño de su natural, pues la curiosidad de la niñez es burlona y carece de piedad. Un profesor, llamado Dupuy, se compadece del pobre recluso y se encargó de darle en particular lecciones de francés. A los 3 meses estaba ya el niño bastante adelantado en ese estudio para recibir los primeros elementos de latinidad. Sin embargo, desde el principio se manifestó en él la repugnancia que siempre conservó hacia las lenguas muertas, mientras que, al contrario, su aptitud por las matemáticas se desarrolló desde las primeras lecciones. De ahí resultó que por uno de esos convenios tan comunes en el colegio, se encargaba de resolver los problemas de sus compañeros, al paso que éstos le hacían sus temas y sus versiones que le inspiraban repugnancia. La especie de aislamiento en que estuvo durante algún tiempo el joven Bonaparte y que dependía de la imposibilidad en que estaba de comunicar sus ideas, levantó entre él y sus compañeros una especie de barrera que nunca desapareció por completo. Esta primera impresión dejó en su ánimo recuerdo penoso parecido a un rencor y dio origen a la precoz misantropía que le llevaba a buscar distracciones solitarias y en las cuales se han querido ver los ensueños de un naciente genio. Por lo demás, varias circunstancias que en la vida de otro cualquiera habrían pasado desapercibidas dan algún fundamento a los relatos de los que han tratado de atribuir una infancia excepcional a esta maravillosa virilidad. Citaremos 2. Uno de los entretenimientos más acostumbrados del joven Bonaparte era el cultivo de un pequeño jardín rodeado de empalizadas, donde tenía costumbre de ir en las horas de recreo. Cierto día, uno de sus jóvenes compañeros, queriendo ver
lo que podía estar haciendo solo en su jardín, escaló la barrera y lo encontró ocupado en disponer, conforme a reglas militares, una multitud de piedras, cuyo tamaño indicaba los grados. El ruido que hizo el indiscreto llamó la atención de Bonaparte, quien, volviéndose, vio al otro y le gritó que se bajara. El chiquillo, en vez de obedecer, empezó a burlarse del joven estratégico, que, poco dispuesto a bromear, tomó la mayor de sus piedras y se la arrojó, derribándolo con una herida bastante seria en mitad de la frente. 25 años más tarde, esto es, en el momento de su más elevada fortuna, anunciaron a Napoleón que un individuo deseaba hablarle, diciéndose compañero suyo de colegio. Como varios intrigantes se habían servido de este pretexto para llegar hasta él, Napoleón encargó a un ayudante de campo que fuera a preguntar el nombre del antiguo condiscípulo, pero esto no evocó recuerdo ninguno en la memoria de Napoleón. «Vuelva», dijo, «y pregúntele si no puede citar alguna circunstancia que me ponga en camino». El ayudante cumplió la orden y volvió diciendo que el solicitante le había señalado por toda contestación a una cicatriz que tenía en la frente. «Ah, de esta vez me acuerdo», contestó el emperador. «Le tiré a la cabeza un general en jefe». Durante el invierno de 1783 a 1784 cayó tal cantidad de nieve que los paseos y diversiones fuera del colegio se hicieron imposibles. Bonaparte tuvo que pasar muy contra su gusto en medio de los ruidosos recreos de sus camaradas las horas que consagraba al cultivo de su jardín. Así es que les propuso efectuar una salida y construir en la nieve con picos y azadones las murallas de una ciudad que después atacarían unos y defenderían otros. La proporción era demasiado simpática para que la rechazaran y naturalmente el autor del proyecto fue encargado de mandar uno de los bandos. La ciudad, sitiada por él, fue tomada después de heroica resistencia. Al día siguiente se derritió la nieve, pero este nuevo recreo dejó profunda huella en la memoria de los estudiantes. Cuando llegaron a hombres recordaron ese juego de niños y al ver las murallas de tantas ciudades derrumbarse delante de Napoleón, pensaban en los baluartes de nieve que tomara Bonaparte. A medida que el joven iba creciendo, se desarrollaron las ideas primitivas que había traído, como si dijéramos, en germen, e indicaron el fruto que algún día iban a producir. La sumisión de Córcega a la Francia, que le daba por ser su único representante en el colegio, aires de vencido en medio de sus vencedores, le era odiosa. Un día que comía con el subdirector Berton, los profesores, que habían observado ya varias veces la susceptibilidad nacional de su discípulo, empezaron a hablar mal de Paoli. Enseguida se encendió la frente del joven que, no pudiendo contenerse, exclamó: «Paoli era un gran hombre, que amaba a su país como un romano antiguo, y nunca perdonaré a mi padre, que ha sido su ayudante de campo, el haber contribuido a la unión de Córcega y de Francia. Hubiera debido seguir la suerte de su general y caer con él». Sin embargo, al cabo de 5 años estaba el joven Bonaparte en posesión de cuantas matemáticas le podía enseñar Patron. Su edad era la designada para pasar de la escuela de Brienne a la de París. Sus notas eran buenas y el inspector de las escuelas militares, Queralio, redactó el boletín siguiente, que fue enviado al rey Luis XVI según costumbre. El señor de Bonaparte, Napoleón, que nació el 15 de agosto de 1769, de 4 pies, 10 pulgadas y 10 líneas de estatura, ha cursado el 4º año. De buena constitución, excelente salud, carácter sumiso, honrado, reconocido, conducta muy regular, se ha distinguido siempre por su aplicación en las matemáticas.
Sabe bastante bien la historia y la geografía, pero está muy flojo en los ejercicios de Adorno y el latín. Será un buen marino. Merece que se le admita en la Escuela Militar de París. A consecuencia de esta nota, el joven Bonaparte obtuvo la indicada traslación. Llegó a París en la diligencia de Nogent sobre el Sena. Ningún hecho particular señala la residencia de Bonaparte en la Escuela Militar de París, como no sea la memoria que envió a su antiguo subdirector, el viejo Berton. El joven legislador había observado en la organización de esta escuela defectos que su naciente aptitud administrativa no podía pasar en silencio. Uno de ellos, el más peligroso, era el lujo que rodeaba a los alumnos. Bonaparte lo criticaba en primer lugar. Más bien que sostener numerosa domesticidad en torno de los discípulos y de darles diariamente comidas de 2 servicios, más bien que alardear de las cuadras, tanto en lo relativo a cuadras que a escuderos, paréceme que sería preferible obligarlos a servirse a sí mismos, menos en las cosas de la cocina, y sin que esto dañe la continuación de los estudios. Deberían comer pan de munición u otro análogo, sacudir y cepillar su ropa y limpiar sus zapatos y botas. ¿No es esta la única educación que deberían recibir toda vez que son pobres y que se destinan a la carrera militar? Obligados a vida sobria, a cuidar su uniforme, se pondrían más robustos, podrían desafiar las intemperies de las estaciones, soportar con valor las fatigas de la guerra e inspirar respeto y afectos ciegos a los soldados que tuvieran a sus órdenes. Bonaparte tenía 15 años y medio cuando propuso este proyecto de reforma. 20 años después fundaba la Escuela Militar de Fontainebleau. En 1785, después de brillantes exámenes, fue Bonaparte nombrado segundo teniente en el regimiento de la Fer, entonces de cuartel en el Delfinado. Pasó algún tiempo en Grenoble, donde su estancia no dejó más huella que una frase apócrifa sobre Turena, y luego marchó a Valencia, donde empezaron a deslizarse en el crepúsculo del joven desconocido algunos resplandores del sol del porvenir. Sábese que Bonaparte era pobre, mas, a pesar de su extremada escasez, pensó que podía ayudar en algo a su familia e hizo que se pasara al continente su hermano Luis, 10 años más joven que él. Ambos se alojaron en casa de la señora Bond, de la calle principal número 4. Bonaparte tenía una alcoba y Luisito vivía en un desván del piso superior. Conforme a sus costumbres del colegio, que andando el tiempo debían ser en los campamentos una virtud, el oficial despertaba todas las mañanas a su hermano dando golpes con un bastón en el techo de su propio cuarto y le explicaba su lección de matemáticas. Un día el joven Luis, que no se conformaba sin dificultad con este régimen, bajó de peor gana y con más lentitud que de costumbre. Bonaparte iba ya a llamar por segunda vez cuando entró el remolón estudiante. «Bueno, ¿y qué tenemos esta mañana? Me parece que estamos muy perezosos», dijo el oficial. Estaba soñando y era un sueño tan hermoso. ¿Qué soñabas? Me creía rey. ¿Y yo? ¿Emperador acaso?, replicó Bonaparte encogiéndose de hombros. Vamos a trabajar. De este modo, dieron la acostumbrada lección al futuro rey, al futuro y el futuro emperador. Bonaparte vivía frente a la tienda de un rico librero llamado Marco Aurelio, cuya casa, que lleva inscrita en su frontis la fecha de 1530, si no recuerdo mal, es una joya de renacimiento. Allí pasaba casi todo el tiempo que le dejaban libre su servicio militar y sus lecciones fraternales.
Según va a verse, este tiempo no fue mal empleado. El 7 de octubre de 1808 daba una comida en Erfurt el emperador Napoleón. Sus convidados eran Alejandro de Rusia, la reina de Westfalia, el rey de Baviera, el de Württemberg, el de Sajonia, el gran duque Constantino, el príncipe primado, el príncipe Guillermo de Prusia, el duque de Oldenburgo, el príncipe de Mecklemburgo-Schwerin, el duque de Weimar y el príncipe de Talleyrand. La conversación recayó sobre la bula de oro que había servido de constitución y reglamento para la elección de emperadores y respecto del número y calidad de los electores hasta el momento de fundarse la Confederación de Rin. El príncipe primado dio algunos pormenores sobre esa bula y fijó su fecha en 1409. Me parece que la fecha está equivocada, contestó sonriendo Napoleón. Esa bula fue expedida en 1336 durante el reinado del emperador Carlos IV. Es cierto, contestó el príncipe primado, y ahora lo recuerdo. Pero ¿cómo sabe también estas cosas vuestra majestad? Cuando yo era segundo teniente de artillería, dijo Napoleón. Al oír estas palabras se produjo entre los nobles convidados un movimiento tan vivo de extrañeza que el narrador se vio obligado a pararse. Pero al cabo de un instante añadió sonriendo. Cuando yo tenía la honra de ser teniente segundo de artillería, pasé 3 años de guarnición en Valencia. Me gustaba poco la sociedad y vivía retirado. Una feliz casualidad me alojó cerca de la casa de un librero muy instruido y sumamente amable. Durante esos 3 años de guarnición leí y releí su biblioteca y no he olvidado nada, ni siquiera las materias extrañas a mi oficio. Por lo demás, la naturaleza me ha dado la memoria de los números. Con frecuencia ocurre que recuerdo a mis ministros los pormenores y el total de cuentas que ellos han olvidado. Este no fue el único recuerdo que Napoleón conservó de Valencia. Una de las pocas personas que Bonaparte visitaba allí era el señor de Tárdiva, abate de San Rufo, cuya comunidad había sido disuelta poco antes. En su casa conoció a Gregoria del Colombier, enamorándose de ella. La familia de esta joven vivía en una casa de campo situada a media legua de la ciudad. El joven oficial consiguió que lo recibieran en la casa e hizo varias visitas. Pero en esto se presentó como competidor un caballero delfinés, el señor de Brescier. Bonaparte comprendió que había llegado el momento de declararse si no quería quedarse en tierra, y en consecuencia escribió a la señorita una larga carta en que expresaba sus sentimientos hacia ella y le encargó que la diese a leer a sus padres. Viéndose estos en la alternativa de elegir entre un militar sin porvenir y un propietario bastante rico, se decidieron por el último. Bonaparte fue despedido y su carta pasó a manos de una persona amiga que se encargó de devolverla a su autor. Pero Bonaparte no quiso recibirla diciendo: «Guárdela. Esa carta será algún día testimonio al mismo tiempo de mi amor y de la pureza de mis sentimientos hacia esa señorita». La persona se quedó con la carta y en su familia la conservan todavía. 3 meses después se casaba la muchacha con el señor de Brescier. En 1806 la señora de Brescier fue llamada a la corte con el título de dama de honor de la emperatriz. Su hermano pasó a Turín como prefecto y su marido recibió el título de barón y el puesto de administrador de los bosques del estado. Las demás personas con quienes tuvo relaciones Bonaparte durante su estancia en Valencia fueron los señores de Montalivet y Vallazón, que llegaron a ser uno ministro del Interior y otro inspector de abastos en París.
Los domingos paseaban por los alrededores de la ciudad los tres jóvenes y en ocasiones se paraban a mirar un baile al aire libre que un especiero de la ciudad, músico o murguista en sus horas de solaz, organizaba al precio de un cuarto por contradanza y por persona. Este músico era un antiguo soldado que, hallándose con licencia en la población, se casó y se puso a ejercer en paz su doble industria. Pero como le era insuficiente para vivir, solicitó y obtuvo, al ser dividida la Francia en departamentos, un puesto de empleado en las oficinas de la Administración Central. Allí lo encontraron en 1790 los batallones de voluntarios llevándolo consigo. Este antiguo soldado, especiero, músico, ambulante y escribiente, fue andando los años el mariscal Víctor, duque de Bellún. Bonaparte partió de Valencia dejando 3,5 francos de deudas en casa de su pastelero Coriol. Bonaparte llegó a París en el mismo momento que Paoli. La Asamblea Constituyente acababa de asociar la Córcega al beneficio de las leyes francesas. Mirbeau declaró que era hora de llamar a los patriotas fugitivos que habían defendido la independencia de la isla y Paoli regresó. Bonaparte fue recibido como un hijo por el antiguo amigo de su padre. El joven entusiasta se encontró frente a su héroe, que acababa de ser nombrado teniente general y comandante militar de Córcega. El oficial pidió una licencia y la aprovechó para acompañar a Paoli y ver a su familia, de la que estaba separado hacía 6 años ya. El general patriota fue recibido con delirio por los partidarios de la independencia, y el joven teniente asistió al triunfo del célebre desterrado. El entusiasmo fue tan grande que la unanimidad de sus conciudadanos nombró a Paoli jefe de la Guardia Nacional y presidente de la Administración Departamental. Por espacio de algún tiempo se entendió bien con la Constituyente, pero una proposición del abate Jarrier, que proponía la cesión de Córcega al duque de Parma en cambio del territorio de Plasencia, cuya posesión se destinaba a indemnizar al Papa por la pérdida de Aviñón, fue para Paoli una prueba de la poca importancia que la metrópoli atribuía a la conservación de su país. Así estaban las cosas cuando el gobierno inglés, que había acogido a Paoli en su destierro, entabló negociaciones con el nuevo presidente. Además, Paoli no ocultaba sus preferencias por la Constitución inglesa al compararla con la que preparaban en Francia. De esta época data la divergencia entre el teniente y el general. Bonaparte quedó siendo ciudadano francés, mientras que Paoli volvió a convertirse en general corso. Bonaparte fue llamado a París en los principios de 1792 y allí encontró a Bourrienne, su antiguo compañero de colegio, que llegaba de Viena después de haber recorrido la Prusia y la Polonia. Ninguno de ellos lo pasaba muy bien y así fue que asociaron su miseria para hacerla más ligera. Uno solicitaba empleo en guerra, el otro en relaciones exteriores, pero no les contestaban y entonces idearon toda clase de especulaciones comerciales que no podían realizar por falta de recursos. Una vez tuvieron la idea de alquilar varias casas que construían en la calle Montolón para subarrendarlas, pero las pretensiones de los propietarios les parecieron tan exageradas que hubieron de abandonar esta especulación por los mismos motivos que las restantes. Al salir de la oficina del constructor, los dos negociantes se acordaron no solo de que no habían comido, sino de que no tenían con qué comer. Bonaparte puso remedio a la situación empeñando su reloj. Llegó el 20 de junio, sombrío preludio del 10 de agosto. Los dos jóvenes se habían dado cita para almorzar en un comedor de la calle Saint-Honoré. Terminando estaban su comida cuando los atrajo a la ventana un gran tumulto y los gritos de «¡Viva la nación! ¡Vivan los descamisados! ¡Abajo el veto!».
Era una banda de 6 a 8.000 hombres guiada por Santerre y el marqués de Saint-Urux, y que bajando de los barrios San Antoine y San Marceau se dirigía hacia la asamblea. «Sigamos a esta canalla», dijo Bonaparte. Entonces los dos amigos echaron a andar en dirección a las Tullerías, deteniéndose en el terraplén que daba al Sena. Bonaparte se apoyó en un árbol y Bourrienne se sentó en el pretil. Desde allí no vieron lo que ocurría, pero lo adivinaron cuando se abrió una ventana de las que daban al jardín y apareció Luis XVI llevando en la cabeza el gorro frigio que un hombre del pueblo acababa de presentarle en una lanza. «Coglione, Coglione», murmuró encogiéndose de hombros y en su idioma corso el joven teniente, que hasta entonces había permanecido mudo e inmóvil. «¿Qué querías que hiciera?», dijo Bourrienne. «Había que barrer 400 a 500 con el cañón», contestó Bonaparte, «y los demás estarían corriendo todavía». Durante la tarde no habló sino de esta escena que produjo en su ánimo una de las mayores impresiones que hasta entonces había sentido. Bonaparte vio desarrollarse de esta manera ante sus ojos los primeros acontecimientos de la Revolución Francesa. Asistió como simple espectador a los fusilamientos del 10 de agosto y a las matanzas del 2 de septiembre. Después, viendo que no podía obtener ningún destino, resolvió hacer un nuevo viaje a Córcega. Las intrigas de Paoli con el gabinete inglés habían tomado tal desarrollo en ausencia de Bonaparte que ya no era posible engañarse sobre sus intenciones. Una entrevista que tuvieron el joven teniente y el general en casa del gobernador de corte terminó con una ruptura. Los dos antiguos amigos se separaron para no volverse a ver más que en el campo de batalla. Aquella misma noche quiso un adulador de Paoli hablar mal de Bonaparte delante de él. «Silencio», le dijo el general poniéndose un dedo sobre los labios. «Ese joven está cortado a la manera antigua». Pronto alzó Paoli abiertamente el estandarte de la rebelión. Nombrado el 26 de junio de 1793 por los partidarios de Inglaterra generalísimo y presidente de una convención en corte, fue declarado fuera de la ley el 17 de julio siguiente por la Convención Nacional. Bonaparte estaba ausente. Al fin había obtenido entrar en activo, según muchas veces pidiera. Nombrado comandante de la Guardia Nacional alistada, estaba a bordo de la escuadra del almirante Truguet y se apoderaba durante ese tiempo del castillo San Esteban, que los vencedores tuvieron que abandonar muy pronto. Bonaparte, al volver a Córcega, halló sublevada la isla. Salicetti y Lacombe Saint-Michel, miembros de la convención, encargados de ejecutar el decreto dictado contra el rebelde, tuvieron que retirarse a Calvi. Bonaparte se les reunió e intentó con ellos sobre Ajaccio un ataque que fue rechazado. El mismo día estalló en la ciudad un incendio. Era la casa de los Bonaparte que ardía y poco tiempo después los condenó un decreto a perpetuo destierro. El fuego los dejó sin asilo y la proscripción los privaba de patria. Todos volvieron la vista a Bonaparte y Bonaparte puso los suyos en la Francia. Toda esta pobre familia desterrada se embarcó en un débil esquife y el futuro César se hizo a la vela, protegiendo con su fortuna a sus 4 hermanos, 3 de los cuales debían ser reyes, y a sus 3 hermanas, una de las cuales debía ser reina. La familia toda se detuvo en Marsella reclamando la protección de la Francia por la cual estaba proscripta. El gobierno oyó sus quejas. José y Luciano obtuvieron empleos en la administración del ejército. Luis fue nombrado sargento y Bonaparte pasó como primer teniente, es decir, con ascenso, al 4º regimiento de infantería
Poco después pasó a ser por antigüedad capitán en la segunda compañía del mismo cuerpo, entonces acantonado en Niza. Llegó en esto el año sangriento de 93. Una mitad de Francia luchaba contra la otra. El oeste y el sur estaban sublevados. Acababan de tomar a Lyon después de 4 meses de sitio. Marsella abrió sus puertas a la Convención. Tolón entregó su puerto a los ingleses. Contra la ciudad traidora marchó un ejército de 30.000 hombres, compuesto de las tropas que al mando de Kellerman habían sitiado a Lyon, de algunos regimientos sacados del ejército de los Alpes y del de Italia, y de todos los hombres que dio una leva en los departamentos comarcanos. La lucha empezó en los desfiladeros de Ollioules. El general Dutheil, que debía mandar la artillería, estaba ausente. El general Don Martín, su lugarteniente, quedó fuera de combate en ese primer encuentro y el primer oficial del arma le reemplazó conforme a reglamento. Ese primer oficial era Bonaparte. Esta vez la casualidad estaba conforme con el genio, suponiendo que al tratarse del genio, la casualidad no se llame providencia. Bonaparte recibe su nombramiento, se presenta al Estado Mayor y es conducido ante el general Cartaux, un hombre magnífico y dorado de los pies a la cabeza, que le pregunta en qué puede servirle. El joven oficial le enseña la orden en que le encargan ponerse a su disposición para dirigir la artillería. La artillería, contesta el valiente general, no la necesitamos para nada. Esta noche tomaremos Tolón a la bayoneta y mañana lo quemaremos. Sin embargo, no obstante la petulancia del general en jefe, era imposible tomar a Tolón sin reconocerlo, así es que tuvo paciencia hasta el día siguiente. Pero al despuntar la mañana tomó su coche y llevando a su ayudante Dupá y al jefe de batallón Bonaparte, fuese a inspeccionar los primeros trabajos de ataque. Bonaparte logró, no sin dificultad, que Cartaux renunciara a la bayoneta para aceptar la artillería. En consecuencia se dieron algunas órdenes e iban a cerciorarse de su cumplimiento. Apenas pasaron las alturas desde donde se descubre a Tolón recostada en su jardín semi-oriental y bañado sus pies en el mar, el general bajó del coche con los 2 jóvenes y penetró en un viñedo donde se descubren algunas piezas de cañón detrás de una especie de parapeto. Bonaparte mira en torno suyo y no comprende nada de lo que ocurre. El general se divierte un instante con el asombro de su comandante y después, volviéndose con satisfacción hacia su ayudante de campo, le pregunta: ¿Son estas nuestras baterías, Dupá? Sí, general, contesta el interpelado. ¿Y el parque? Está a 2 pasos, y las balas rojas las calientan en las cercanías. Bonaparte, que no había podido creer a sus ojos, tiene que creer a sus oídos. Mide el espacio con la mirada experta del artillero y calcula que por lo menos hay 1,5 leguas desde la batería a la ciudad. Al principio se imagina que el general ha querido, según se dice, tomarle el pulso, pero la seriedad con que Cartaux sigue tomando disposiciones no le deja duda. Entonces se atreve a decir que la distancia es muy grande y que las balas no llegarán a la ciudad. ¿Te parece así?, pregunta Cartaux. Me lo temo, general, contesta Bonaparte, y por lo demás, antes de cargar con bala roja, podríamos tirar en frío para comprobar el alcance. Cartaux halla ingeniosa la idea, manda cargar y disparar un cañonazo, y mientras mira el efecto de la bala en los baluartes, Bonaparte le enseña a 1000 pasos delante de ellos la bala que destroza unos olivos, surca la tierra, salta y va a pararse todo lo más a la 1/3 parte de la distancia que el general en jefe creía verle recorrer. La prueba era concluyente, pero no queriendo dar su brazo a torcer, sostuvo que esos aristócratas de marselleses habían echado a perder la pólvora. Sin embargo, como de todos modos no alcanzaba más lejos, hubo que adoptar otras medidas. Volvieron al cuartel general y Bonaparte, tomando un plano de Tolón, lo abre y después de estudiar un momento la posición de la ciudad
y de los reductos que la defienden, desde el construido en lo alto del monte Farón, que la domina, hasta los castillos de Lamalgue y Malbusquet, que protegen su derecha y su izquierda, el joven comandante señala con el dedo un nuevo reducto construido por los ingleses y dice con la rapidez y la concisión del genio: «Aquí está Tolón». Ahora quien no comprende nada es Cartó. Tomando al pie de la letra las palabras de Bonaparte, se vuelve hacia su fiel Dupá y le dice: «Paréceme que el capitán Cañón no está fuerte en geografía». Este fue el primer apodo de Bonaparte. Ya veremos cómo le dieron más adelante el de Pequeño Cabo, Petit Caporal. Así estaban cuando entró el representante del pueblo, Gasparín. Bonaparte había oído hablar de él no sólo como de un verdadero, leal y valeroso patriota, sino también como de un hombre de buen talento y de rápida comprensión. El oficial va derecho a él y le dice: «Ciudadano representante, soy jefe de batallón en la artillería. Por ausencia del general Dutel y por la herida del general Don Martín, se encuentra este arma bajo mi dirección. Pido que nadie se mezcle en las cosas de mi incumbencia o no respondo de nada». «¿Y quién eres tú para responder de algo?», pregunta Gasparín con extrañeza al ver que un joven de 23 años le habla con semejante tono y de manera tan arrogante. «¿Quién soy?», contesta Bonaparte llamándole a un lado y hablándole en voz baja. «Soy un hombre que sabe su oficio, en medio de gentes que ignoran el suyo. Pida al general en jefe su plan de batalla y verá si tengo razón». El joven oficial hablaba con acento tan sincero que Gasparín no vaciló. «General», dijo acercándose a Cartó, «los representantes del pueblo desean que los sometas a tu plan de campaña dentro de 3 días. Espera 3 minutos y voy a entregártelo». Sentóse en efecto, tomó la pluma y escribió en una hoja de papel el famoso plan de campaña que ha llegado a ser un modelo en su clase. Helo aquí. El general de artillería cañoneará a Tolón por espacio de 3 días, al cabo de los cuales lo atacaré con 3 columnas y lo tomaré, Cartó. El plan fue enviado a París y entregado al comité de ingenieros, que lo creyó más divertido que serio. Cartó perdió el mando y en lugar suyo fue mandado Dugommier. Este se encontró al llegar con todas las disposiciones tomadas por su joven comandante. El de Tolón era uno de los sitios en que la fuerza y el valor no pueden por de pronto nada y en el que el cañón y la estrategia deben prepararlo todo. Ni siquiera había un punto de la costa donde no retumbara el cañón. Parecía una inmensa tempestad cuyos relámpagos se cruzan. Tronaba en lo alto de las murallas y de las colinas circundantes. Tronaba en la llanura y en el mar. Hubiérase dicho al mismo tiempo una tormenta y un volcán. Los representantes del pueblo quisieron modificar las disposiciones tomadas por Bonaparte. El movimiento había empezado ya en medio de una cortina de llamas, cuando llegó el joven oficial y mandó volver las cosas a su sitio. Los representantes del pueblo quisieron hacer algunas observaciones. «Métanse ustedes», contestó Bonaparte en sus asuntos de diputados, «y déjenme a mí con mis cañones. Esa batería está bien donde está, respondo de ella con mi cabeza». El ataque general empezó el 16. Desde ese momento el sitio no fue más que un continuo asalto. El 17 por la mañana tomaban los sitiadores el paso de Leidet y la Cruz Farón. A las 12 arrojaban a los aliados del reducto de San Andrés y de los castillos de los Pomets y de los 2 San Antonio. Por fin, al caer la tarde, alumbrados al mismo tiempo por la tempestad y por el cañón, los republicanos entraban en el reducto inglés. Y una vez allí, habiendo logrado su propósito, considerándose como dueño de la ciudad Bonaparte, que tenía un bayonetazo en un muslo, dijo al general Dugommier, herido de bala en la rodilla y el brazo, y que se caía de debilidad y cansancio al mismo tiempo:
General, váyase a descansar. Acabamos de tomar Tolón y mañana por la noche dormirá en él. El 18 se toman los fuertes de la Aiguilette y de Balagnier y se dirigen las baterías contra Tolón. Al ver las casas que arden y las balas que cruzan las calles, surge la división entre los aliados. Entonces, los sitiadores que desde lo alto observan la ciudad y la rada, notan que el incendio se declara en muchos puntos donde no ha habido ataque. Es que los ingleses resueltos a marcharse incendian el arsenal, los almacenes de la marina y los barcos franceses que no pueden llevarse. Al contemplar las llamaradas se alza en el ejército un grito general pidiendo el asalto, pero es demasiado tarde, pues los ingleses empiezan a embarcarse bajo el fuego de las baterías sitiadoras, abandonando a los que por ellos hicieron traición a la Francia. En esto llega la noche. El incendio se desvanece en medio de grandes rumores. Los presidiarios, rompiendo sus cadenas, apagan el fuego prendido por los ingleses. Al día siguiente, 19, el ejército republicano entró en la ciudad y el general en jefe dormía en ella, según le había anunciado Bonaparte la víspera. Dugommier no olvidó los servicios del jefe de batallón, quien recibió su nombramiento de general de brigada 12 días después de tomarse la ciudad. Aquí se apodera de su figura la historia para no volver a abandonarlo. Vamos ahora, en rápido y conciso relato, a describir la carrera que recorrió Bonaparte como general en jefe, cónsul, emperador y proscripto. Y después de contemplarlo, cuando a manera de rápido meteoro reaparece y brilla un instante en el trono, lo seguiremos hasta la isla donde fue a morir, como ahora hemos ido a buscarlo en la otra isla, su cuna.